Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy más que emocionada de tenerlos por aquí hoy porque vamos a sumergirnos de lleno en uno de esos temas que a todos nos tienen un poquito a la expectativa, ¿verdad? Hay nombres que resuenan con una fuerza especial en el vasto universo del entretenimiento, nombres que se convierten en el epicentro de conversaciones interminables y hoy, sin duda alguna, el foco está puesto en una figura que ha capturado la atención de millones: Demet Özdemir. Y más específicamente vamos a abordar lo que ha dicho por fin sobre Can Yaman. Sí han leído correctamente. Después de un periodo prolongado de silencio, de un torbellino de especulaciones, de rumores que iban y venían como olas en el mar, la talentosa actriz ha decidido valientemente romper esa barrera y compartir sus pensamientos más sinceros. Así que si son devotos seguidores de ellos, si sienten una profunda intriga por la historia que los une, o si simplemente disfrutan de estar al día con los acontecimientos que giran en torno a las celebridades más queridas, les invito a quedarse hasta el final porque esto se pone realmente bueno. Y antes de adentrarnos en los detalles y desgranar cada palabra, ya saben, como siempre digo, si aún no lo han hecho, no pierdan un segundo más, denle a ese botón de suscripción para asegurarse de no perderse ninguna de nuestras novedades exclusivas, y activen esa campanita para que YouTube les avise al instante cada vez que subamos un nuevo vídeo. Siempre recalco que en el vertiginoso y a menudo impredecible mundo del espectáculo, las relaciones, los reencuentros inesperados, e incluso las ausencias prolongadas, generan un eco amplificado, una resonancia que trasciende las pantallas y las páginas de las revistas. Y con Demet Özdemir y Can Yaman la experiencia ha sido nada menos que una verdadera montaña rusa de emociones, expectativas y prolongadas incertidumbres. Han compartido pantalla, han sido el ardiente centro de rumores de un romance que mantenía a las redes sociales en vilo, se han distanciado, y ahora, parece que finalmente tenemos una nueva pieza crucial para armar este intrincado rompecabezas. Lo que Demet ha decidido compartir no es simplemente una declaración casual, sino una pincelada de claridad muy esperada en un panorama que para muchos de sus admiradores, se había vuelto un tanto nublado y lleno de interrogantes. Para poder comprender la verdadera magnitud de sus recientes palabras, es fundamental que retrocedamos un poco y recordemos el contexto que dio origen a esta fascinación colectiva. Ambos actores se conocieron y compartieron el set de filmación en la serie que catapultó su fama a nivel mundial, la exitosísima Erkenzikus, o como la conocimos en muchos lugares, Pájaro Soñador. Y la química que irradiaban en pantalla era absolutamente brutal. Las pantallas parecían arder con su conexión, y los fans enloquecieron de una manera sin precedentes. La conexión entre ellos era tan palpable, tan genuina, tan cargada de una energía que trascendía lo meramente profesional, que la línea divisoria entre la ficción y la realidad se volvió peligrosamente difusa para una inmensa cantidad de personas. Y es precisamente en ese terreno fértil de una química innegable donde nacen, florecen y se multiplican las especulaciones. Las redes sociales, ese gigante digital que todo lo amplifica, explotaron con discusiones, análisis y fervientes deseos. Las revistas de entretenimiento y los portales de noticias de celebridades no cesaban de publicar titulares, y cada aparición pública conjunta, cada me gusta estratégico o comentario sutil en sus perfiles de redes sociales, era sometido a un minucioso análisis, casi a un escrutinio forense. Y por supuesto Can Yaman con su carisma avasallador, su presencia magnética y su estilo tan particular y distintivo, junto a Demet, con su deslumbrante belleza, su innegable talento actoral y su aura cautivadora, formaban una pareja que, visualmente hablando, era sencillamente deslumbrante, una combinación que parecía sacada de un cuento de hadas moderno. Se habló extensamente de un romance en ciernes, de una relación seria y profunda, de idas y venidas constantes. Hubo periodos en los que parecía que su conexión trascendía lo laboral y se consolidaba en la vida real, y otros momentos en los que las distancias, ya fueran físicas o emocionales, se hacían dolorosamente evidentes. Y en medio de este mar de fluctuaciones y sentimientos encontrados, reinaba el silencio. Un silencio ensordecedor que, paradójicamente, muchas veces habla con mayor elocuencia que 1000 palabras cuidadosamente elegidas. Los fans, ansiosos por respuestas, querían saber, necesitaban saber, ¿qué estaba pasando realmente entre ellos? ¿Era simplemente una amistad muy fuerte forjada en el trabajo, una relación puramente profesional con una conexión especial, o había algo mucho más profundo y significativo gestándose en la sombra? Y ahora, en un giro de los acontecimientos que ha mantenido a muchos en vilo, Demet Özdemir,
en una de sus apariciones públicas más recientes y ante la insistencia de la prensa, ha abordado directamente la figura de Can Yaman. Y lo ha hecho de una manera que, en mi humilde opinión, ha sorprendido gratamente a muchos, disipando muchas de las nubes de duda. Ha sido en el contexto de una entrevista, donde, de manera inevitable, se le preguntó sobre su relación actual con su ex coprotagonista. Y su respuesta, lejos de ser evasiva, ambigua o esquiva, ha sido notablemente directa, sincera y sorprendentemente clara. Ha confirmado, en primer lugar, y esto es un punto crucial, que mantienen una buena relación. Esto en sí mismo ya representa una noticia significativa, porque después de tanto tiempo transcurrido y de la avalancha de especulaciones que han rodeado su vínculo, saber que la cordialidad y el respeto mutuo persisten es, sin duda, reconfortante para todos aquellos que disfrutaron de la magia que crearon juntos en pantalla. Pero la noticia, y aquí es donde la historia se pone aún más interesante, no se detiene ahí. Demet ha ido un paso más allá, ofreciendo una perspectiva más profunda y madura. Ha destacado enfáticamente el respeto mutuo que existe entre ellos, a pesar de que sus caminos profesionales y personales hayan tomado rumbos considerablemente diferentes y hayan evolucionado de maneras únicas. Y lo que quizás ha resultado ser lo más interesante y lo que más ha resonado en el ámbito de la opinión pública, es que ha elogiado abiertamente la trayectoria profesional de Can Yaman. Ha expresado, y cito aquí la esencia de sus palabras, que admira profundamente la dedicación incansable y el esfuerzo monumental que Can Yaman ha invertido en el desarrollo de su carrera. Ha reconocido de manera explícita su talento innato y la forma magistral en la que ha logrado consolidarse como una figura de gran relevancia en la industria del entretenimiento, no solo en su país natal, Turquía, sino también a un nivel verdaderamente internacional. Este es un gesto de una elegancia y madurez excepcionales por parte de Demet, ¿no creen? Vivimos en un mundo donde a menudo se percibe una palpable rivalidad, e incluso resentimiento, entre exparejas o excompañeros de trabajo. Sin embargo, ella ha optado deliberadamente por la vía del reconocimiento sincero y la admiración genuina. Ha manifestado que Can es un profesional sumamente trabajador, con una ética de trabajo impecable, y que le desea el mayor de los éxitos en todos y cada uno de sus futuros proyectos. Además, y este punto es absolutamente crucial para entender la totalidad de su declaración, ha dejado meridianamente claro que, si bien es cierto que compartieron una conexión especial y única durante su colaboración profesional en la serie, esa conexión pertenecía intrínsecamente a un momento específico en el tiempo y a un contexto muy particular. En otras palabras, no ha negado en absoluto la buena relación que mantuvieron ni la química vibrante que compartieron en pantalla, pero ha establecido un límite firme y necesario entre el pasado y el presente. No ha alimentado, ni por asomo, los rumores persistentes de un posible regreso romántico o de una relación sentimental en curso en la actualidad. Al contrario, ha enviado un mensaje inequívoco de madurez, de crecimiento personal y de un enfoque firme y decidido en sus propias trayectorias profesionales. Ella, por su parte, también está cosechando éxitos notables, participando en proyectos sumamente interesantes y consolidando de manera firme y progresiva su propia y brillante trayectoria como actriz. Lo que Demet ha comunicado al mundo es, en su esencia más pura, que el tiempo avanza inexorablemente, que las circunstancias cambian, que las cosas evolucionan, y que de la misma manera, las personas también lo hacen. Ha expresado con emotiva sinceridad que guarda un cariño muy especial por Can y por el valioso tiempo que compartieron durante la filmación de Erkencikus, reconociendo que fue una experiencia vital y profesional de una importancia trascendental en su vida y en su carrera. Pero ha sido enfática y clara al afirmar que en este preciso instante, son dos profesionales que se respetan profundamente, que se apoyan mutuamente desde la distancia y que se desean lo mejor en sus respectivos caminos. No hay dramas ocultos, no hay rencores latentes, solo un reconocimiento mutuo y sincero por lo que fue y un deseo ferviente de éxito para el futuro de ambos. Esta reciente declaración de Demet Özdemir adquiere una importancia considerable por una serie de razones interconectadas. En primer lugar, y quizás lo más relevante, pone fin de manera definitiva a muchas de las especulaciones infundadas y los rumores que circulaban sin cesar. Los fans que esperaban con ansias un reencuentro romántico o que creían firmemente que existía algún tipo de tensión o conflicto no resuelto entre ellos, ahora tienen una respuesta mucho más clara y tranquilizadora. En segundo lugar, este gesto demuestra la notable madurez y profesionalismo de ambos artistas. Han sabido mantener una separación saludable entre su vida profesional y su vida personal, logrando, lo cual no es tarea fácil en el competitivo mundo del entretenimiento, mantener una relación cordial y de respeto.
Y en tercer lugar, y esto es algo que siempre valoro profundamente, sirve como un recordatorio poderoso y necesario de que las relaciones humanas, ya sean de amistad, profesionales o románticas, tienen su propio ciclo vital. Y el hecho de que una etapa concluya no significa en absoluto que haya perdido su significado o su valor intrínseco. A veces en el frenético torbellino de las redes sociales, tenemos una tendencia natural a idealizar las relaciones, tanto las de las celebridades como las nuestras propias, o a proyectar nuestras expectativas personales en las figuras públicas. Y cuando las cosas no se desarrollan de la manera que imaginamos o deseamos, es fácil caer en la decepción. Pero la cruda realidad es que cada individuo vive su propia vida, toma sus decisiones personales y evoluciona a su propio ritmo y según sus propias experiencias. Lo que Demet ha hecho de manera ejemplar es compartir su verdad, su perspectiva, de una manera respetuosa, empática y madura. Ha reconocido el impacto significativo que Can Yaman tuvo en su vida profesional y personal durante el periodo en que compartieron proyectos, pero al mismo tiempo, ha reafirmado con convicción su independencia y el rumbo que ha elegido para su vida actual. Creo firmemente que se trata de un mensaje profundamente positivo y edificante para todos nosotros. Nos enseña la valiosa lección de cómo apreciar las experiencias pasadas, de cómo valorar las conexiones humanas que hemos tenido, pero también, y esto es crucial, de cómo abrazar el presente y el futuro con un optimismo contagioso y sin aferrarnos de manera enfermiza a lo que fue. Demet Özdemir, una vez más, ha demostrado una elegancia excepcional y un profesionalismo impecable al abordar un tema tan delicado y personal con tanta claridad, franqueza y sinceridad. No ha abierto la puerta a más especulaciones innecesarias, sino que por el contrario, ha aportado un bálsamo de tranquilidad y entendimiento para aquellos que seguían de cerca la compleja dinámica de su relación con Can Yaman. Y es que a veces en la vida, lo que más necesitamos es precisamente eso, una respuesta directa sin rodeos ni ambigüedades, una respuesta que nos permita cerrar capítulos de manera saludable, o al menos comprender mejor las complejas dinámicas que se desarrollan detrás de las cámaras, lejos del escrutinio público. La admiración sincera por el trabajo del otro, el profundo respeto por los caminos que cada uno ha elegido seguir, eso es lo que realmente perdura y lo que verdaderamente importa. Y Demet, con sus palabras, ha sabido transmitir ese sentimiento noble y sincero a la perfección. Ha dejado claro, sin lugar a dudas, que su pasado compartido con Can Yaman fue una etapa hermosa, fructífera y llena de momentos memorables, pero que ahora, cada uno está activamente construyendo su propio y brillante presente. Entonces, para resumir brevemente y asimilar todo lo que hemos analizado en este vídeo, Demet Özdemir ha decidido romper finalmente el silencio que rodeaba su relación con Can Yaman. Ha confirmado de manera rotunda que mantienen una buena relación, fundamentada en un profundo respeto mutuo y en la admiración por sus respectivas trayectorias. Ha elogiado sinceramente su carrera, reconociendo su arduo trabajo y dedicación, y ha establecido un límite claro y conciso entre el pasado y el presente, evitando cualquier tipo de alimentación a rumores de una supuesta reconciliación sentimental. Es en esencia un mensaje potente de madurez, de profesionalismo inquebrantable y de un crecimiento personal significativo. Una manera elegante y digna de cerrar un capítulo importante, pero manteniendo la puerta abierta a la admiración, el aprecio y los buenos deseos. Y bueno, amigos, hasta aquí llegamos con el vídeo de hoy. Espero de corazón que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté preparándolo y desgranando estas interesantes declaraciones. Ha sido un verdadero placer analizar estas palabras y arrojar un poco de luz sobre este tema que ha generado tanto interés y debate. Ahora me encantaría escuchar su valiosa opinión al respecto. ¿Qué les pareció la respuesta de Demet Özdemir? ¿Esperaban algo diferente, quizás más dramático o por el contrario, les resulta un alivio? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me fascina leerlos y participar en debates constructivos con todos ustedes. Y si disfrutaron de este contenido y les aportó algo de valor, no olviden darle un generoso me gusta a este vídeo, compártanlo con todos sus amigos y conocidos para que nadie se pierda esta noticia, y si por alguna razón aún no lo han hecho, por favor suscríbanse al canal y activen esa campanita. Para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias fascinantes y las últimas novedades del apasionante mundo del entretenimiento. Muchísimas gracias por su compañía y su tiempo, y hasta la próxima.